Tengan todos ustedes mis más cordiales saludos. Mi nombre es Julio Miguel Inostroza Sánchez. Soy estudiante de la Universidad Privada del Norte de la carrera de Ingeniería Electrónica. En esta ocasión les voy a hablar sobre un tema interesante y básico en la electrónica, que es circuitos de corrientes eléctricas, sus tipos de corrientes, como corriente alterna y continua, su función y factores fundamentales como su fuente de energía, su conductor, carga o resistencia que hace funcionar un circuito eléctrico. Comencemos. ¿Qué es una corriente eléctrica? Como todos sabemos, y su nombre lo dice, es el flujo de electrones que se mueven en sentido antihorario en el caso de corriente continua y oscila entre el polo positivo y negativo en el caso de corriente alterna. Todo esto sucede a través de un circuito eléctrico cerrado, es decir, que la corriente eléctrica solamente existe o se aplica cuando se encuentra un circuito eléctrico cerrado. Un claro ejemplo es el de la luz con el interruptor. Como sabemos, el interruptor es un switch que cambia de estado accionándolo manualmente. Estos estados son conocidos comercialmente con el nombre de apagado y prendido, pero técnicamente nosotros lo conocemos con el nombre de circuito cerrado o circuito abierto. En la práctica, los dos tipos de corrientes eléctricas más comunes son la corriente continua y la corriente alterna. Comencemos con la corriente continua. La corriente continua circula siempre en un solo sentido, es decir, del polo negativo al polo positivo. Esta corriente mantiene siempre fija su polaridad, sea en el polo positivo o en el polo negativo, es constante. ¿En dónde lo vemos? Lo vemos en el caso de las pilas, baterías o dínamos. Ahora veamos la corriente alterna. La corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, esta sí cambia su sentido de circulación periódicamente. Por lo tanto, su polaridad oscila entre 50 o 60 veces por segundo, depende en el país que te encuentres, ¿verdad? Como sabemos, en Europa oscila 50 veces por segundo y en América 60 veces por segundo. Es el tipo de corriente más empleado en la industria y además es la que también vemos en nuestros hogares. Ahora veamos su función y qué se necesita para que circule la corriente eléctrica. Se necesitan de tres factores fundamentales, como la fuente de energía, el conductor y la carga o resistencia. Veamos la fuente de energía, más conocida como fuente de fuerza o poder, que son las baterías, generadores o cualquier dispositivo que energice el circuito eléctrico. ¿Cómo lo podemos medir? Fácil, podemos usar un dispositivo electrónico que ya creo que todos saben que es el multitester o el voltímetro, ¿verdad? O también lo podemos hacer con un cálculo, que es la ley de Ohm, que es el más conocido como VIR, ¿verdad? Que voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ahora sigamos con el conductor. El conductor, ¿qué es? Es un camino donde permite a los electrones fluir sin ser interrumpidos desde el polo negativo al polo positivo. Esto quiere decir, o es más conocido como los cables, ¿verdad? ¿Qué material de conductor es el que más se usa? Comercialmente conocemos al cobre y al estaño, ¿verdad? Son los materiales que más usamos, pero en realidad puede ser cualquier material ferromagnético, hierro más que todo, ¿verdad? Los metales. Ahora veamos la carga o resistencia. La resistencia se sabe que es la oposición al paso de la corriente, pero a una carga se le conoce como una resistencia porque se entiende que es cualquier dispositivo que pueda funcionar con energía eléctrica o consuma energía eléctrica. Puede ser un foco, una lámpara, electrodomésticos, un televisor, etc., ¿no? En conclusión, podemos decir que los circuitos eléctricos tienen gran impacto en la sociedad y en nuestras casas. Como sabemos, la tecnología no perece, se transforma, y los circuitos eléctricos se mejoran y se automatizan. Gracias por haberme escuchado, espero que esta información haya sido de su agrado. Hasta luego.